Capítulo 10. La estructura empírica. En el capítulo anterior distinguimos mi vida de los contenidos que ésta tiene. Yo, Rafael, que estoy viviendo aquí y ahora, soy muchas cosas. Soñador, nadador, abonado del Real Zaragoza y hombre. Soy hombre en el sentido genérico de humano. Dándole la vuelta, soy un hombre, un humano que tiene una vida personal. Que todos los humanos tienen una vida personal es cierto, pero podríamos concebir realidades no humanas que tuvieran vida personal y no fueran hombres, por ejemplo, ángeles o extraterrestres. Hemos visto también que la vida personal no es cosa alguna, no es algo acabado, sino un quehacer en vista de unas circunstancias que se interpretan en función de ese proyecto que me conforma. De modo que a la hora de explicar en qué consiste mi vida, no puedo apoyarme en las categorías que empleo para las cosas. Necesito otras herramientas intelectuales. De ahí la importancia de la idea de estructura. Comentamos que estructura es elementos más orden. Esta noción permite recoger realidades dinámicas y plurales, como son las vidas humanas, ya que muestran el esquema, la ubicación de cada elemento que interviene en nuestra vida, pero sin detallar el contenido particular de cada uno de esos elementos, sino dejándolos disponibles para ser llenados de contenido en cada vida. ¿No has entendido nada? Normal. Por eso voy a tratar de explicarlo de otro modo. Pensemos en una fórmula algebraica. Por ejemplo, el volumen de un cubo. V igual a A al cubo, donde A es la arista del cubo. Ese valor A está destinado a tener un valor numérico que dependerá en cada caso del cubo de que se trate. El volumen de un cubo no es una constante, como lo es la velocidad de la luz, sino el resultado de una relación, que, eso sí, se ajusta a una estructura. Si la arista mide 2 centímetros, el volumen será de 4 centímetros cúbicos. Pero si A es 80 metros, el volumen será 512.000 metros cúbicos, o 512 millones de litros, si se prefiere. Análogamente, la vida humana posee una estructura. Cada vida es distinta, sí, pero todas comparten una serie de elementos, o en expresión de Ortega, lugares vacíos llamados a llenarse de concreción circunstancial, de elementos de la realidad. ¿Cómo descubro esa estructura que posee la vida humana? Pues analizando mi propia vida y viendo qué requisitos tiene para darse, cuáles son las condiciones sin las cuales no sería posible y por tanto no sería posible ninguna otra vida, por lo que todas tienen que poseerlas. Aunque esos elementos los descubro por análisis de mi vida, dado que se trata de los requisitos para que ésta exista, implica que son previos a cada vida. Es decir, en este sentido son a priori respecto de cada vida, pero no son una construcción a priorística, pues parten de la realidad, del análisis de mi propia vida. La máxima condensación de esa estructura sería la tesis de Ortega en 1914, Yo soy yo y mi circunstancia. Ahí vemos que la circunstancia es mi mundo, mi ámbito de intereses y posibilidades, que yo soy un proyecto que se ha de realizar en vista de esa circunstancia, que al proyectar doto a la realidad de posibilidades, que actúo en vista de un porqué y un para qué, lo que supone que he de dar razón de mis elecciones, que soy histórico y por ello recibo las interpretaciones de la realidad de la sociedad en que vivo y a su vez mi vida se manifiesta narrativamente. Todos estos son elementos de la estructura que configura mi vida y por ende la de todas las demás vidas personales. Todos recibimos unas interpretaciones de nuestro entorno social, solo que éstas no son coincidentes, depende del tiempo histórico, del lugar geográfico e incluso de la familia en la que cada cual nace. Lo que no sucede es que haya quien carezca de ellas, y así sucede con todo. A primera vista parecería que es suficiente con conocer esta estructura e irle dando contenidos concretos para comprender una vida particular específica. Sin embargo, Marías descubre que falta una pieza, que hay elementos que no justifican determinados aspectos de mi vida particular ni de las de los demás. Veamos el ejemplo que ofrece el propio Marías. Si buscamos en el diccionario la palabra pentágono, lechuza y Cervantes, vemos que en el caso de pentágono, que es un objeto ideal, aparece una definición. La lechuza, que es real, viene acompañada de una descripción.
Y Cervantes, que es una realidad personal, se explica con una historia, la narración de su vida. En ella descubrimos que quedó manco en la batalla de Lepanto, o que contrajo matrimonio con Catalina de Palacios, o que ya anciano escribió el Persiles. Sin embargo, si atendemos a los parámetros que nos ofrece una teoría general de la vida humana, no hallamos ningún sitio donde ubicar algo llamado brazos. Tampoco nos habla de que existan varones y mujeres, es decir, una polaridad sexual, o que transitemos por distintas edades hasta llegar a la vejez. Todos esos elementos no se obtienen por simple análisis de la vida humana, sino que son elementos que descubrimos por experiencia, pero que no son accidentales, sino estructurales, constitutivos de nuestra vida y previos a cada biografía concreta. Los precisamos para narrarla. Así pues, Marías distingue la estructura analítica, que es la que descubrió Ortega y Gasset al hablar de la vida humana, de otra estructura intermedia, que está a caballo entre la estructura analítica y mi vida concreta, mi biografía, a la que llama estructura empírica, y que es precisamente la que aporta los elementos que me definen como hombre, como humano. Esta estructura empírica, dice Marías, aparece como el campo de posible variación humana en la historia, lo que significa que siendo estable, no es necesariamente permanente. Podría ser que un día pobláramos otros planetas y desarrolláramos un sistema de respiración branquial, por ejemplo. Esto afectaría a mi estructura empírica, a mi forma concreta de desenvolverme en la realidad, aunque seguiría teniendo una vida humana. Vamos a verlo mejor con otros ejemplos. Según la estructura analítica, yo soy una realidad circunstancial, y esto implica que vivo en un mundo, en el sentido de mi mundo. Ese mundo mío se materializa corpóreamente. Yo soy corporal, y ello conlleva que dispongo de determinada sensibilidad corpórea. Pero que los sentidos humanos sean los que ya conocemos, vista, tacto, oído, olfato, etc., y no otros, es algo que conozco empíricamente. Yo veo el rojo, pero no el infrarrojo ni el ultravioleta. De hecho, con el discurrir de la historia hay sentidos que se van perdiendo, como el olfato, mientras que la técnica dilata nuestro sentido visual a gamas antes inalcanzables. Desde la estructura analítica sabemos que mi vida es temporal, tiene una duración finita, no sabemos cuál, pero finita. Pero si descendemos a la realidad concreta, vemos que poseemos una determinada expectativa de cuánto pueda durar mi vida, y en función de dicha expectativa me siento a cierta altura de mi vida, lo cual condiciona mi proyección, el ritmo de las edades, la estructura de las generaciones y la marcha entera de la historia. Sin embargo, los cambios estructurales de la longevidad que están produciéndose ahora mismo introducen variaciones en la totalidad de la vida humana. El hombre no es mera naturaleza, pero sí tiene naturaleza. Y aunque el contenido de esta naturaleza sea estable y duradero, no es necesariamente inmutable. Dice Marías, no hay constantes históricas, sino determinaciones históricas adquiridas, aunque su duración en el límite pudiera comprender la historia entera, desde Adán hasta el juicio final. Vimos que la metafísica se ocupa de la vida personal, es decir, de la estructura analítica. Sin embargo, la estructura empírica sería el objeto de estudio de la antropología. Una antropología con cimientos metafísicos. A fin de cuentas se trata de estructuras orquestadas. De ahí el título de la presente obra, Antropología Metafísica. Visto así, para Marías, el hombre sería el conjunto de las estructuras empíricas con que se nos presenta la vida humana. Fijémonos bien, la vida humana, la forma concreta de vida que conocemos y que es la humana, pues, insistimos, podemos concebir formas de vida personal no humanas. La estructura empírica, el hombre, es una realidad radicada en mi vida, que es la realidad radical.